Hola, hola, otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de tipologías morfológicas. Ustedes tal vez recuerdan que en la materia anterior estudiamos un poco sobre tipologías sintácticas, cómo están organizadas las palabras dentro de una oración, si el sujeto va primero, si el verbo va primero, si el objeto va primero, en qué orden aparecen esos tres elementos. Entonces esas tipologías sintácticas ven desde el punto de vista sintáctico y clasifican los idiomas dependiendo de cómo hacen eso. Ahora vamos a ver las tipologías morfológicas. La tipología morfológica es una forma de clasificar las lenguas del mundo que agrupa las lenguas según sus estructuras morfológicas comunes. Este campo organiza los idiomas, sobre la base de cómo esos idiomas forman palabras mediante la combinación de los morfemas. Entonces, ¿cómo se forman las palabras? Se juntan muchos morfemas, se juntan pocos morfemas, etc. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, en primer lugar, en la tipología morfológica usan varios índices. El primero de ellos es el índice de síntesis, que tiene que ver con la cantidad de morfemas por palabra. Entonces, si tiene pocos morfemas por palabra, decimos que son lenguas aislantes o analíticas. Si tiene algunos morfemas por palabra, hablamos de lenguas sintéticas. Si tiene muchos, hablamos de lenguas polisintéticas según el índice de síntesis. Vamos a ver algunos ejemplos. En lenguas aislantes, en la tipología lingüística se llama lengua aislante a lengua analítica a aquellas cuyas palabras tienden a ser monoformáticas, o sea, una sola forma por palabra, y presentan ninguno o pocos procedimientos derivativos o flexivos, por lo que las palabras complejas son casi siempre el resultado de la composición. En las lenguas de este tipo no hay afijos o los hay muy pocos, pero generalmente no hay afijos. O sea, hay una palabra para cada cosa que tú quieres decir. Por ejemplo, vamos a suponer aquí una lengua ficticia aislante. Tengo el nombre. Si lo quiero pluralizar, el plural es otra palabra. Si lo quiero hacer diminutivo, es otra palabra. Si quiero decir que es femenino, es otra palabra. Voy añadiendo palabras. En lugar de añadir morfemas, añado palabras separadas. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, no lo voy a pronunciar porque no se habla chino mandarín, pero esta palabra significa yo. Esta palabra significa el posesivo, o sea, mi, amigo. Esta palabra significa amigo, esta palabra significa plural, esta palabra significa todo, esta palabra significa querer, esta palabra significa comer y esta otra palabra significa huevo. Entonces, todos mis amigos quieren comer huevos. Entonces, mire, este posesivo es un asunto gramatical. En muchas de las lenguas, ese asunto gramatical es un afijo, es un morfema que se añade a una raíz. Y también es plural, pero en las lenguas aislantes, todos esos elementos están por separado en diferentes palabras. Las diversas lenguas siníticas, llamadas en conjunto chino, son el caso de lenguas analíticas más ampliamente mencionado y conocido. Tal como se observa en este ejemplo, casi siempre se corresponde una sílaba por palabra, casi siempre. En el sudeste asiático existen muchas otras familias de lenguas que también son aislantes y analíticas, como por ejemplo las lenguas thai y el vietnamita, que no están emparentadas con el chino, creo, pero también tienen esa forma de funcionar. En el caso de las lenguas sintéticas y polisintéticas, son lenguas que tienen varios morfemas por palabra. A las lenguas que se
que forman palabras combinando varios afijos en una misma palabra suelen llamarse polisintéticas. Vamos a ver ejemplos del náhuatl de Michoacán, en México. Entonces, una sola palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5 morfemas. Y aquí están los significados de cada morfema. Este significa segunda persona del plural, segunda persona del sujeto del plural, primera persona singular del objeto, el verbo hacer, causativo y el aspecto perfecto. Todo está ahí. ¿Qué significa esa sola palabra? Ustedes me forzaron a hacerlo. En español necesitamos una oración para expresar lo que en el agua expresan con una palabra. En este ejemplo hay muchos morfemas dentro de una sola palabra. En las lenguas polisintéticas hay más sinteticidad de lo que es normal. El español, por ejemplo, está como en el medio. Sintética, pero no polisintética. Índice de fusión sería el otro aspecto. Entonces, cuando vamos a ver morfologías, esta clasificación desde el punto de vista morfológico tenemos dos: índice de síntesis e índice de fusión. El índice de síntesis tiene que ver con la cantidad de morfemas por palabra, y el índice de fusión tiene que ver con la cantidad de significados en cada morfema. Si una palabra, si un morfema tiene un significado por morfema, un solo significado por morfema, se llaman, las lenguas que usan este sistema se llaman aglutinantes, como me parece que el náhuatl ahora que acabamos de ver, ¿verdad? Hay un morfema que significa segunda persona del singular, hay otra persona, otro morfema que significa primera persona de un objeto, otro que significa causativo, otro que significa causativo, otro que significa perfecto, que es el aspecto. Entonces es un verbo que tiene muchos morfemas, pero que cada morfema tiene solo un significado. Significado solo uno. Las lenguas fusionales están en el otro extremo del aspecto de todo el campo de las lenguas. Tienen muchos morfemas, muchos significados por cada morfema. Por supuesto que aquí en el medio hay una gradación de idiomas. No necesariamente los idiomas están en los extremos, pero para ver cómo se oponen, lo graficamos de esa forma, ¿no? Entonces, un significado por morfema, lenguas aglutinantes. Varios o muchos significados por morfema, lenguas fusionales. El español es una lengua fusional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos muy claramente en los verbos. Si le digo hablo, ¿verdad? Hasta la L es la raíz. Esa O, ahí está metido así toda la información gramatical, de tiempo, modo, aspecto, persona. Todo está solo en esa O. Si fuera una lengua aglutinante, tendría un morfema para tiempo, un morfema para aspecto, un morfema para persona, un morfema para número, un morfema para cada cosa de esas. Pero en las lenguas fusionales, un morfema puede tener todos esos significados. Por eso es tan difícil separar en morfemas los verbos en español, porque están todos juntos. Lenguas aglutinantes. Una lengua aglutinante es aquella en la que las palabras se forman uniendo monemas independientes. Las palabras de este tipo de idiomas están constituidas por masas de lexemas y afijos, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. Este tipo de lenguas suelen expresar en una palabra lo que otras lenguas no aglutinantes expresan a través de una oración. Vimos el caso del náhuatl, ¿se acuerdan? Hace poco. Entonces, en Aymara, por ejemplo, tenemos esta palabra súper larga, que no voy a intentar pronunciar. Eso significa mientras él o ella esté en la escuela. Y puede segmentarse de la siguiente forma.
En la primera parte es escuela. Na es un inesivo que significa en. K verbaliza el tema precedente a. Ña es un nominalizador, o sea que dice que todo aquello es un nombre. Pa es el posesivo de la tercera persona. Y cama es un morfema agrupador, que aquí se traduce por hasta. Entonces, cada morfema tiene un significado. En las lenguas funcionales, una lengua funcional es un tipo de lengua flexiva. Se diferencia de las lenguas aglutinantes porque emplea menos morfemas para las inflexiones o por su tendencia a fundir muchos morfemas de tal forma que sea muy difícil diferenciar unos de otros. Un buen ejemplo de fusión de estas lenguas es la palabra española amo. La última letra O denota el modo indicativo, voz pasiva, primera persona singular, presente simple. Para cambiar cualquiera de estos rasgos, hay que reemplazar el sufijo O por otro, que va a incluir a su vez los mismos aspectos. Entonces, esas son las lenguas funcionales. Para definir una lengua según su tipología morfológica, debemos observar ambos índices. Por ejemplo, el quechua es una lengua sintética según el índice de síntesis, pero es una lengua aglutinante según el índice de fusión. Sintética porque cada palabra puede tener varios morfemas y aglutinante porque cada morfema tiene solo un significado. Entonces, así dicen en quechua, el zorro roba a la gallina. Zorro, gallina, roba. Por cierto, que desde el punto de vista sintáctico, que fue lo que vimos en la materia pasada, esto sería sujeto, objeto y verbo, según la tipología sintáctica. Ahora estamos en la morfológica, entonces ya sabemos que el quechua es una lengua sintética y aglutinante. Miren que aquí está el objeto directo marcado, no está separado aquí, pero está incluido ahí. Y robar también está aquí con su tercera persona singular. Entonces el zorro roba la gallina. En este mapa se puede observar la ocurrencia de las lenguas aislantes especialmente. Entonces las lenguas que están en blanco, los punticos en blanco, son los idiomas aislantes en el mundo. O sea que tienen pocos afijos, pocos morfemas, además de la raíz. Entonces, todos los punticos blancos, miren cómo está el sudeste asiático, full de punticos blancos. China, toda esa región asiática, también en Oceanía, hay una buena representación. En África está la isla de Madagascar, y hay otros punticos por aquí. Que aquí en Nigeria hay unos pocos también. En Europa no hay nada, y en Estados Unidos hay un puntico por aquí, no sé si esto es Estados Unidos o Canadá, me parece que es Canadá, y también en Brasil hay algunos punticos blancos. Entonces, miren cómo están distribuidos en todo el mundo. Bueno, esta fue nuestra sección sobre tipología morfológica. Yo espero que les haya parecido interesante y que les haya causado curiosidad para seguir aprendiendo. Y nos vemos en unos pocos días más. Dios les bendiga. Chao, chao.